Hola, ¿qué tal? Saludo a mis amigos y suscriptores de nuestro canal Guillermo Álamo Teología y Reflexión. Hoy con un tema que había salido a pedido de los hermanos de un ministerio universitario. Me habían pedido que disertara un poco, que reflexionara un poco junto con ellos respecto del tema ideologías, el, digamos así, asalto de las ideologías sobre los cristianos, en especial los cristianos que van a la universidad y entran masivamente en contacto con estas ideas y a veces, bueno, estamos en la disyuntiva de qué tipo de estrategia adoptar frente a estos modos de pensamiento. Primero quiero recordar unas palabras que se divulgaron muchísimo a raíz de una reflexión que hizo Paul Washer, el famoso evangelista norteamericano, que daba cuenta de que en Estados Unidos algo así como 7 u 8 de cada 10 jóvenes que ingresaban en la universidad en Estados Unidos, por lo menos estos eran números que reflejaban la realidad de aquel país, del gigante del norte, donde además hay muchísimos cristianos. Bueno, algo así como 7 u 8 de cada 10 cristianos evangélicos que ingresaban en las universidades laicas, incrédulas de los Estados Unidos, terminaban por abandonar la fe. Este era un dato, un número que provocaba, por supuesto, la alarma de los hermanos. Y uno se quedaba preguntándose en qué medida eso también reflejará la realidad de nuestros países latinoamericanos, donde es todo bastante diferente. Tenemos una cristiandad, me parece, mucho menos laica que la que ya se estila normalmente en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay un déficit de formación, podemos llegar a presuponer que mayor que el que hay por allá. Estos son puras suposiciones y puras interpretaciones. Lo que no tenemos son datos certeros de por acá, así que meramente podemos tratar de conjeturar de qué se trata el fenómeno. Pero bueno, lo que nos convoca hoy es ver qué hacer con estas ideologías que imperan tan fuerte en las universidades del mundo, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de todo el mundo. Digo, ¿qué pasa cuando un cristiano se enfrenta con este desafío presentado por modos de pensamiento que no tienen que ver con la fe? ¿Qué hacer frente a esto? Y lo primero es tener en cuenta qué clase de estrategia tenemos que adoptar como iglesia, como pueblo de Dios. Y en primer lugar, esta es la primera recomendación para todo aquel que se vaya a enfrentar a este tipo de ácido sulfúrico, de duda sistemática y de espíritu de incredulidad. Interiorizarnos un poco de qué piensan, bueno, cada una de estas tendencias dominantes en el mundo de hoy en día. No digo exhaustivo, no digo algo que sea totalmente, digamos, consagracional en el sentido de sumergirnos dentro de cada uno de estos modos de pensar, pero sí al menos ahora que hay instrumentos y modos muy fáciles de acceder a esto, googlearlas, wikipediarlas para usar estos neologismos de ahora, tener una idea de lo que piensan y de para dónde están rumbeadas algunas de estas ideas. Tener un vistazo general y es lo que vamos a intentar hacer en breves minutos en nuestro canal Guillermo Álamo Teología y Reflexión. Empecé mi exposición en aquel momento recordando, dividiendo, vamos a hacer una especie de parcelación de la materia solo para fines de la exposición. No hay tal cosa como blancos y negros. Viste que en la Biblia y en el reino de Dios es todo o carne o espíritu, salvación o perdición, fe o incredulidad. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el mundo está compuesto de incertidumbres, de grados variables de certeza y de matices. Es el reino de los grises y de la indefinición. Así que primero hay que acostumbrarse a ese clima intelectual que no tiene que ver con lo que uno puede ver, por ejemplo, en el libro de los Salmos, donde se habla de los dos tipos de árboles, por ejemplo, en el Salmo primero, o de considerar masivamente a la humanidad como personas que no están regeneradas y que se levantan en rebelión contra Dios. Eso en el mundo no se tiene en cuenta y no es lo que consideran la mayoría de los pensadores. Por supuesto, se equivocan al considerarse exentos de esa contraposición entre fe e incredulidad o entre carnalidad y espiritualidad o vida en Dios. Son impíos, son incrédulos, que no quieren reconocerse así. Pero vamos a tener en cuenta lo que ellos dijeron, lo que ellos profesaron de manera explícita y vamos a ver cómo se puede pensar, cómo se puede reflexionar acerca de esto desde nuestro punto de vista que está fundamentado en las Escrituras de Dios.
La primera familia comprende la familia racional o racionalista, o esa familia de pensamientos que comparten el optimismo en cuanto a la capacidad de la razón humana para comprender el mundo y para aportar salidas, soluciones positivas a los grandes problemas humanos. Así que es una visión humanista, es una visión que tiene un cierto grado de confianza en el destino del hombre, librado a sus propias capacidades para enfrentar sus desafíos. Eso tiene sus límites, dado que el ser humano no puede afrontar las grandes preguntas acerca del destino del hombre, quiénes somos, de dónde venimos y qué podemos esperar. Las preguntas sobre la ética, sobre la naturaleza humana, sobre Dios, sobre la vida ultraterrena, son cosas que escapan a lo que la razón, a la mera razón humana, puede responder. Así que vamos a encontrarnos muchos pensamientos contradictorios, muchas paradojas, y en el mejor de los casos una honesta respuesta acerca de que no se puede justamente dar respuesta concluyente a los grandes interrogantes del hombre. Así que la recomendación general en la que suelen terminar los que son de este modo de pensar es atenernos a las realidades materiales, a lo físico, a lo químico, a lo cuantificable, e ir abandonando progresivamente para el terreno de lo espiritual o de la fe, del mero fideísmo humano, de la religiosidad humana, las demás cuestiones. Esto es, como en líneas generales, lo que propende hacer la línea racionalista. Así que la ética también queda fuera del modo de considerar de esta rama de pensamiento, termina quedando afuera sobre todo a medida que fue avanzando y fue ganando terreno y credibilidad y consenso este modo de pensar en Occidente. Sobre todo en Occidente, estamos hablando de ese lóbulo del continente asiático que es Europa y su irradiación sobre América, por ejemplo, sobre el Nuevo Mundo. En Oriente las cosas no son así, estamos hablando de un mundo que es el nuestro, que es Occidente, como si fuera todo el mundo. La verdad es que estamos hablando de la irradiación de la cultura occidental. Primer pensamiento que conviene tener en cuenta: el cientificismo entonces lleva esto al extremo. Lo que no se puede tocar, lo que no se puede ver, lo que no se puede cuantificar, lo que no se puede llevar al laboratorio, no vale. Así que más vale dejarlo al arbitrio de cada uno. Entonces, hasta el mismo lenguaje es sometido a una especie de tribunal, donde se dice que a cada palabra le tiene que corresponder una realidad mensurable y que se pueda identificar de manera inmediata, de manera empírica. Así que llegan algunas contradicciones y algunas paradojas que no voy a mencionar más que de pasada, simplemente que el hecho de que todo tiene que tener un correlato empírico, y si no, no tiene validez en el uso del lenguaje y de la cultura humana, es un principio moral. Este tiene que tener, no está dado en las realidades. No es como una piedra o como el agua o como el fuego que quema, que está ahí puesto, sino que es un principio, y los principios, por definición, quedan fuera de un modo puramente empírico de pensar las cosas. Siguiente manera de pensar, muy derivada de esta, el evolucionismo, pero el evolucionismo trabaja sobre todo con indicios y no con evidencias concretas. El evolucionismo lee e interpreta cierto tipo de realidades, sea en el momento presente el ADN, la lectura de los diversos genomas de las especies, y volviendo su mirada hacia el pasado, algunos indicios de ese mundo que quedó sepultado y transformado en el registro fósil. Así que ya entra en escena la especulación y eso que Carlo Ginzburg llamaba el paradigma indicial. Hay lectura de indicios que a veces concatena diversos elementos que van apareciendo en esa pseudoevidencia que es el registro fósil, porque a veces es muy fragmentaria, por eso digo pseudo, no porque sea falsa, sino porque es sometida a un proceso de interpretación que a veces produce el objeto que es interpretado y considerado bajo esta óptica. Quiero decir, en general hay mucha interpretación del registro fósil y se trata de conectar diversos puntos del registro fósil derivando unos de otros. A veces sucede una cosa sumamente extraña y deshonesta que demuestra el sesgo intelectual de los que creen en esta teoría, y es que dicen que el elemento A deriva del B y el del B deriva del C y el C a la vez del D. Pero aparece un fulano que dice no, el A deriva del C, y así de manera torcida no, y viene otro y discute y dice no, A deriva en realidad del D, mientras B y C son derivaciones que suceden en otro momento.
Entonces, lo único que no se cuestiona en un modo de pensar como el evolucionista es que hubo derivación y que claramente surgió como algo que no procedió de un Dios creador, sino de alguna otra especie. O sea, queda fijo como dato inamovible e indiscutible que cada especie tiene que haber derivado de otra. Pero de nuevo, ese tiene que demuestra una mentalidad sesgada y un prejuicio intelectual con el cual se considera después toda la data o pseudodata, como decimos nosotros, de lo que muestra el registro fósil. Entonces hay lecturas muy barrocas, muy complejas, por ejemplo, acerca del origen de la ballena, de los mamíferos que andan por el mar, y hay lecturas sumamente curiosas y que se van renovando década tras década, por ejemplo, de cómo procedieron los mamíferos, de dónde evolucionaron los mamíferos. Por ejemplo, se ha optado por llamar ahora a las aves modernas dinosaurios, contemporáneos a nosotros. De esta manera la palabra saurios, que antes se consideraba los grandes reptiles de la antigüedad a los dinosaurios, ahora se dice que en realidad son aves, no reptiles. Con lo cual estamos en una incómoda situación de decir que los reptiles modernos habrían evolucionado de las aves prehistóricas que vendrían a ser los dinosaurios, y así podríamos seguir profundizando en un mar de sinsentidos a que da lugar esta teoría. ¿Qué aconsejo yo respecto de esto? Simplemente cuando alguien es un tosudo evolucionista, mostrarle la evidencia. La evidencia es la especiación. Tenemos el caballo, tenemos el burro, tenemos la cebra y no existe ninguna especie intermedia. No hay nada en el medio de esas especies. De hecho, la mayoría de las especies con las que nos relacionamos día a día no tienen antecedentes en el registro fósil. No se ha hallado ningún antecedente para ellas, salvo muy remotos. O sea que hay que acudir a un montón de hipotéticos animales intermedios que no están presentes en el registro fósil tal y como podemos acceder a él ahora mismo. Así que la evidencia es la especiación y la evidencia además es que hubo propósito. Todo fue hecho por un diseñador que tuvo en cuenta la armonía, por ejemplo, de los órganos internos de cada animal. Cada animal tiene un sistema de órganos acorde con el funcionamiento de ese animal. Para no centrarnos todavía en maravillas más impresionantes como el funcionamiento de las decenas de diferentes tipos de ojos presentes en el reino animal, todas las cuales son muy diferentes entre sí, pero funcionan a las mil maravillas para cada una de las especies que llevan diferentes tipos de ojos. Para no ir demasiado lejos, el ojo del gato sirve para la visión nocturna y el gato tiene una vida hormonal que lo hace vivir de noche. Y que no se diga que los que tenían hormonas que los hacían vivir una vida diurna se extinguieron. Eso es justamente partir de la hipótesis de que solamente la evolución determinó la estructura y toda la manera de ser del gato, y no precisamente un sentido y una intencionalidad, que es lo que muestra la evidencia. La evidencia muestra telos, muestra teleología, muestra que todo fue hecho en orden a una finalidad, y eso nos remite a un diseñador eterno, que es precisamente en lo que creemos los cristianos. Es mucho más racional creer en lo que creemos los cristianos que sostener la hipótesis evolutiva, que además carece de evidencias fácticas, como decimos. En el presente no se ha podido reproducir un solo caso de evolución de una especie a otra, ni siquiera sometiéndolos a radiación o a procesos así de artificiales y de capciosos y mañosos que los humanos han inventado a lo largo de este tiempo. Tener en cuenta que no hay un solo tipo de evolucionismo. El más famoso y el que sostienen los divulgadores que uno puede ver en las redes sociales es el casualista, es el evolucionismo darwinista clásico, que sostiene que hay un proceso de caos, azaroso o aleatorio. Las palabras son más o menos equivalentes, hay diferencias meramente teóricas, pero más o menos es como las bolas de billar que van chocando unas con otras y van derivando en determinadas figuras y acontecimientos que van concatenándose, y así van derivando las especies, de modo que solo las aptas sobreviven y supuestamente las menos aptas serían las que se extinguen. Ese es el mecanismo darwiniano. Solamente, digamos, la realidad, la adaptación al medio ambiente, a la competencia, etcétera, sería lo que determina cuál es la especie que sobrevive y cuál es la que no. En una deriva permanente y muy gradual, sumamente gradual. O sea que no habría saltos entre una especie y otra, sino que serían mutaciones muy lentas, ahora se dice del genoma de las especies, para ir configurándose y transformándose en otras especies diferentes. Como decimos, esto debería dar lugar
a un mare magnum y a una enorme confusión de especies intermedias que no existen. No existieron en el pasado ni existen en el presente. Pero hay otros tipos de evolucionismo, evolucionismos más monistas, más de tipo panteísta, como el sostenido por Haeckel, famoso pensador de esta línea de comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, y quizá también Albert Einstein, al que muchos en las redes sociales indican como un creyente teísta. No precisamente, no era precisamente teísta Einstein, estaba más cerca de un pensamiento panteísta, estilo espinociano. Siguiente línea de pensamiento, vamos a ir abordando las que tuvieron durante más largo tiempo la hegemonía en las universidades y en las instituciones educativas. Les vamos a dedicar más tiempo a las que creemos que tienen más peso. La siguiente es el liberalismo moral, político, el famoso individualismo. Es el caso representado por muchos de los discutidores de las redes sociales que ahora vemos que atacan a las posiciones más de ultraizquierda, digamos, pero se basan en una especie de mitología que es la filosofía política de nuestro tiempo, que dice que el poder tiene una base consensual y que todo debe ser redirigido y subsumido, todo debe basarse en lo que determinen los individuos. Son como los átomos de la sociedad y a eso hay que atenerse cuando se habla de formaciones políticas, de cultura, de moral y todo eso. Así que un sistema, para ser un sistema racional, tiene que consultar a los individuos para ver qué piensan. Así que es un liberalismo extremo, basado, como decimos, en el individuo. Y se habla mucho, por ejemplo, en cuestiones jurídicas o morales, de los derechos del individuo. Así que no es raro ver personas que tienen este pensamiento, fundamentalmente democrático y racionalista, muchas veces meritocrático en cuanto a la economía, decir que la base de todo son los derechos de la persona y que la persona es el soberano. O sea, es el rey, es el que tiene autoridad suprema, y los funcionarios políticos serían, por ejemplo, algo así como meros servidores públicos. Así que si estimamos que nuestro funcionario de turno no está haciendo las cosas como nosotros consideramos que debe hacerlas, estaríamos facultados por este pensamiento a deponerlo, a hacerle un golpe de Estado. Esto está incluso escrito en algunas cartas magnas de nuestros países. Es una ideología fuertemente revolucionaria y que encuentra la fundación de cada sociedad en un acto de revolución y de rebelión. No necesito ir a las historias particulares de ninguno de nuestros países. Creo que todos sabemos que el nacimiento de nuestra república generalmente se señaló por un gran acto de revolución, muchas veces con fenomenales baños de sangre. Pero este es el pensamiento dominante en cuanto a la política, y también nuestros himnos nacionales de nuestros países lo recuerdan así de manera muy clara y poetizada, por cierto. Entonces vemos gente que profesa este modo de pensar, por ejemplo, defender el aborto libre y gratuito, el aborto estatal, o simplemente la libertad de hacerme un aborto donde a mí se me ocurra, si es que tengo el dinero para pagar una clínica abortista, porque mi cuerpo es mío y me pertenece, y con los derechos del individuo nadie se puede meter. Este pensamiento dice que la religión es un derecho del individuo, por lo tanto puede que uno no tenga el derecho de salir a proclamar públicamente su religión. En algunas versiones medio extremas esto se prohíbe, porque uno no tiene, digamos así, el permiso de ir a molestar a un tercero en su modo de considerar su relación con Dios y lo espiritual con la manera de uno. Entonces uno no tendría ni siquiera permiso para salir a predicar de lo suyo, porque lo único que se debe debatir en público son las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de lo social y con lo racional, y se relega las ideas religiosas al ámbito puramente sentimental, emocional e individualísimo. Es como una marginación de lo espiritual hacia el terreno puramente místico y pietista, para decirlo en un lenguaje bien evangélico. ¿Qué se le debe responder a alguien que profesa este modo de pensar, y hay más de uno? Que nosotros no somos nuestros según el pensamiento expuesto por Dios en la Biblia. Nosotros nos debemos a Él. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Él es nuestro legítimo dueño, sea que sigamos sus preceptos en obediencia, sea que nos rebelemos contra Él
en cuyo caso nos estaríamos sustrayendo a nosotros mismos de lo que debiera ser su legítimo dominio sobre nosotros. Estaríamos siendo rebeldes a un llamado eterno a servirlo y a adorarlo solamente a Él, con lo cual estaríamos cometiendo el ilícito de los ilícitos, porque el soberano es Él y no nosotros. Ni nuestro día de nacimiento ni nuestro día de muerte nos pertenecen a nosotros, pertenecen a Dios. El de nuestro nacimiento pertenece de hecho y de derecho, y el de nuestra partida pertenece a Dios de derecho. Por eso es pecado suicidarse, porque eso es algo que está en la potestad solamente de Dios, y nosotros no podemos arrogarnos el derecho de quitarnos la vida a nosotros mismos, vida que debe pertenecerle solamente a Él y no a nosotros mismos. Somos administradores de esto que Dios nos ha dado, que es nuestra vida biológica, pero no somos los dueños. Dueño es solamente Él, por eso lo llamamos en las Escrituras y en la vida diaria de cada cristiano y persona piadosa, Señor, dueño, amo. Pasamos a un punto de vista muy relacionado con este y que hoy en día está teniendo bastante difusión entre los cristianos que se dedican a las cuestiones apologéticas, y es la derecha modernista o alt-right. Esta nueva derecha de redes sociales que son muy amantes de las streamings, de los debates en público, de salir con un micrófono a poner en ridículo a los que no piensan como ellos, en especial a las personas muy de izquierda, por ejemplo, que son pensamientos que se consideran hoy en día en los medios como políticamente correctos. Estos juegan a la incorrección política. No se los ve como adversarios de la fe entre los cristianos, y esto por lo menos llama un poquito la atención, porque de verdad que no son exactamente aliados del pensamiento cristiano. Nos quieren, de cierta manera, cooptar para llevarnos a ciertos intereses que son detrás de los cuales ellos van. Ellos buscan el poder real y el poder terrenal. Esto es bastante evidente. Son los que protagonizan cierto tipo de marchas y manifestaciones. Así que no piensan como nosotros. Parten de una visión ilustrada, iluminista, racionalista, como la que recién estábamos explicando. Así que tienen que ver con paradigmas que no tienen que ver con la fe, y tienen que ver, muchas veces creen en el evolucionismo, creen en el liberalismo, creen en la teoría consensual. Todo esto que estábamos contando recién suele ser la base del pensamiento de ellos, solo que a veces tienen como algunos brotes un poco más conservadores en algunas cuestiones, pero nada más que eso. Sienten que les queda más cómodo apelar a los cristianos como su público y como sus oyentes que justamente los sectores que tienen que ver con la propaganda de lo políticamente correcto. Pero bueno, es raro ver a los cristianos a veces involucrados y sentirse tan interpelados por estos discursos, siendo así que la Biblia no nos habla de nada de esto de lo que estamos hablando como base de nuestra doctrina, ni sobre la moral, ni sobre la política, ni sobre la fe, ni sobre la naturaleza del ser humano. Nada de esto los cristianos tenemos permiso de verlo como lo ven ellos. Ni siquiera es tan acertado que nos agarremos de ciertas doctrinas económicas que suelen tener mucho predicamento entre la gente que es de la nueva derecha, de la alt-right. No es raro tampoco ver estos grupos propender hacia el ecumenismo, por esto mismo de la teoría consensual de la que estamos hablando. Si cada doctrina religiosa tiene cierta razón para determinados individuos que componen una sociedad, vamos a agarrar muchas de esas doctrinas religiosas y vamos a hacer que se pongan de acuerdo para hacer un todo social o mundial que nos pueda contener a todos y que resista los así llamados embates de la nueva izquierda y del nuevo socialismo del siglo XXI. Creen también en teorías conspirativas, hablan mucho de la Agenda Davos 2030 y a veces dibujan muchísimo respecto de confabulaciones para volver a todas las personas progresistas y afines a la alianza de los abortistas, los homosexuales, los LGBT y ese tipo de pensamientos. Como decimos, son un poco conspiranoicos por momentos. ¿No es lícito comulgar con estos pensamientos a los cristianos? Yo creo que si no son certeros en lo que denuncian, si no hay pruebas y no solo lecturas e indicios, no nos es lícito comulgar en nada de eso. Y si va contra cosas que dice la Biblia, directamente deberían estrellarse contra nuestro filtro y nuestro criterio. No podemos aceptar ideas que no estén bien enmarcadas en lo que la Escritura dice de manera muy clara.
Otro punto interesante a remarcar es que ellos tienen una idea de adversario político, de enemigo, que sería el marxismo, el progresismo, el socialismo y todos estos ismos. Pero hay un ismo que ellos señalan a favor, que sería el liberalismo, el pensamiento humanista, la defensa de los derechos del individuo, la Declaración de los Derechos del Hombre, hecha allá cuando termina de asentarse la Revolución Francesa. Declaración de los Derechos del Hombre que un día de estos pueden llegar a modificar los actores del gran poder mundial. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Si no, yo me quedo con la de 1889, la de 2025, supongamos que la transformen en 2025. No, esa no corre para nosotros, corre la anterior. Esa es la que tiene vigencia. Lo mismo cabe para los cristianos que están muy pendientes de los cambios constitucionales o legales. Si nos aferramos a la Constitución, cuidemos que podemos llegar hasta agarrándonos de, como dice la Biblia, un báculo hecho de caña, que no sirve para sostenerse ni para afirmar absolutamente nada. Siguiente punto de vista, y este es mucho más evidente creo para todos nosotros que no estamos en comunión con eso: marxismo, socialismo y semejantes. Que tenemos que pensar y que tenemos que replicarle a los que piensan así, siempre sujeto a la sabiduría que Dios nos dé en cada momento, a la comprensión que Dios nos dé de la persona que tenemos enfrente. Muchos adoptan ciertos pensamientos simplemente porque tienen algunas vivencias o algunos deseos, o porque están adheridos a determinados pecados personales y tienen debilidades humanas, psicológicas, espirituales. Cada uno está compuesto también por una cuestión de carne. Somos psicológicos, somos animales psíquicos. El anthropos psíquicos que decía Pablo, contrapuesto al anthropos pneumáticos, el hombre espiritual. Son dos modos de pensar, pero siempre tenemos la parte psíquica gravitando sobre nosotros y eso nos puede impulsar en dirección a determinadas ideologías. A veces hay una sintomatología de las ideologías, ¿no? Es como que expresan algo acerca de nosotros también. ¿Qué creemos que es necesario? También, si progresar, si sentirnos protegidos, si proteger a otros, si sentirnos salvadores del mundo, si sentirnos que nuestro último refugio de valor es la defensa de lo de uno, de lo propio, de nuestra libertad, de nuestra propiedad privada y semejantes. Bueno, vamos a lo que dice el marxismo. El marxismo habla de hacer la revolución para transformar este estado de cosas injusto, en especial para reivindicar a los trabajadores y darles el poder político y económico. A través de un gran acto de derramamiento de sangre, los trabajadores deberían derrocar a los dueños de las empresas y de las fábricas. Esto es lo que dice la versión clásica del marxismo. También sostiene que nuestros modos de pensar, dice, esto lo dijo Carlos Marx, simplemente lo estamos resumiendo. Todo nuestro modo de pensar jurídico, moral, religioso, espiritual, estaría determinado por nuestras relaciones materiales como miembros de nuestra clase social respectiva. Así que sería un reflejo de relaciones de producción, nuestra manera de pensar. Esto dijo el primer Marx, el segundo Marx, y después trataron de acomodarlo como pudieron y algunos directamente repudiaron esa relación entre lo material y lo cultural o lo conceptual que estableció su propio fundador. Hubo algunas polémicas, no nos vamos a meter en eso, simplemente qué le podemos responder a los que son partidarios de un pensamiento así, sea que sean partidarios de una revolución violenta o de una lenta toma del poder o de incluso una guerra cultural, ¿no? Como la que impulsó Antonio Gramsci cuando vio que esto no estaba funcionando, que el esquema marxista no funcionaba y él mismo estaba preso en una cárcel de Italia bajo el fascismo. Bueno, ¿qué responderles? Que Dios también piensa y se ocupa del tema de la injusticia de los seres humanos. Dios simplemente le está dando un tiempo a los malos, a los injustos, a los opresores para que se arrepientan. Pero va a llegar el tiempo del juicio y a lo largo de toda la historia Dios fue mostrándole a los injustos, a los malos y a los perversos que Él no comulga con su manera de actuar y que Él es juez justo para los que oprimen a sus semejantes. Esto de la explotación del hombre por el hombre también molesta al corazón de Dios y mucho. Trae condenación, trae destrucción y trae el certero juicio de Dios. Y Dios nos exhorta como seres humanos a ocuparnos de los que están en desgracia, en pobreza y en necesidad. Quiere que seamos generosos, que seamos altruistas, que seamos desprendidos. No es casual tampoco que Carlos Marx haya sido un hombre de procedencia judía que conocía todas estas cosas.
Así que en cierta forma lo que él hace es quitar a Dios de en medio, dejar de hacer de Dios el artífice de la igualación y de la justicia humana y decir, hagámonos cargo como seres humanos de esta función que Dios se reservó para él, que es la de juzgar y castigar a los malvados y a los perversos. Los seres humanos, simplemente más desde el cristianismo, tenemos el deber de esperar en Dios, que Él va a solucionar todas esas injusticias que está más allá de nuestro alcance poder superarlas como seres humanos que somos, sin acudir a ningún tipo de acto ilícito también nosotros. Como dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, no pagar con la misma moneda a los malvados. Esto funciona. Esto es lo que Dios propone. Hacer lo que podemos hacer y dejarle lo demás a Él, sin intentar hacer nada fuera de lugar. Así que además es un tema absolutamente recurrente desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios se va a ocupar de este asunto. Y lo va a hacer de una manera bastante fuerte, bastante terrible. El destino para los opresores, explotadores, insensibles y materialistas es el lago de fuego. Y esta es una expectativa absolutamente real y en absoluto es una visión ilusoria, ni un consuelo de tontos, ni un opio de las naciones. Ciertamente Dios juzgará a los malos en el lago de fuego. Nuestra parte es no ser cómplices ni ser contaminados cuando vemos la perversidad que reina en el mundo. Lecturas un poco más extrañas de la visión más racionalista y ligada a la ciencia, las lecturas que se están ensayando ahora de la fórmula cuántica basadas en el principio de incertidumbre, los universos paralelos y cosas muy extrañas que a veces hacen volar la imaginación de los hombres. Pensar que el universo tiene 11 dimensiones, de las cuales nosotros solo percibimos 4, por ejemplo, sería una manera de decir, ¿y dónde entra en toda esa fórmula la actuación moral de los seres humanos? ¿Dónde entra dentro de esa fórmula lo que creemos ser nosotros como seres agentes en un mundo físico donde parece haber cierta regularidad y donde uno puede atenerse a determinada predecibilidad de los fenómenos? Bueno, eso queda como pulverizado y virtualizado y parece dar lugar a lo que a uno le plazca hacer sobre uno mismo, sobre su identidad. Estamos hablando de fórmulas que gozan de mucha atracción entre, ya te imaginarás, qué tipo de colectivos morales y espirituales de nuestra época. Somos de pensar raro, más así, sí, son raros, pero nuestra época tiene bastante de eso, bastante de raro también. Está también la teoría del caos. En realidad debería llamarse la teoría del orden porque muestra cómo hay determinadas regularidades y fórmulas matemáticas que se cumplen en todo el mundo inorgánico y orgánico. Por ejemplo, son capaces de deducir qué fórmula matemática originó determinada forma en los pétalos de las flores, en otros elementos que encontramos en nuestro universo orgánico o inorgánico. La lectura que se hace desde una posición así como laicista y prescindente respecto de Dios es: el mundo se autogeneró solo a través de leyes. Es medio raro, en realidad sería más fácil deducir. Si el mundo está sometido a leyes y si el mundo muestra regularidad, es porque hay un regularizador. Si hay leyes, hubo un legislador. Y si hay diseño, hubo un diseñador. Por eso digo, en realidad, en vez de teoría del caos, y esto lo ha dicho gente incrédula también, más bien habría que llamar la teoría del orden. Y si hay orden, hay un ordenador. Si hay inteligencia en todo lo que existe, hay una mentalidad inteligente detrás. Y estamos al borde de hablar del Dios personal. Digo, es muy difícil no creer en un Dios personal una vez que uno considera toda la maravilla, la complejidad y el orden, la armonía, todo lo que está presente en lo que nos rodea y en lo que somos, aún en lo más pequeñísimo de la física de partículas. Entramos a la familia mística o espiritualista, que también tiene su representación. Recién hacíamos la salvedad que hay que tener en cuenta que hablamos mucho a veces del mundo pensante, del mundo científico, del mundo racionalista, como si fuera todo, y nos olvidamos de los modos de pensar orientales, nos olvidamos de muchos pueblos originarios de distintas partes del mundo, y a veces es como que en Occidente tenemos ese vicio de mirarnos el ombligo en cuanto a las ideologías que se profesan, y los cristianos a veces magnificamos también el alcance de los modos más aceptados por la academia de pensar las cosas. Partamos del que es más sencillo de encontrar en la academia y es el posmodernismo, alias
no existe la verdad absoluta. Son todos juegos de lenguaje, juegos conceptuales. La ciencia no tiene la verdad última de las cosas. Se ha pulverizado la fe en el liberalismo y en la democracia. Nada de esto tiene un fundamento de verdad última. Así que son juegos de lenguaje, son maneras de pensar que tienen una determinada influencia en determinado contexto, pero no se puede asegurar absolutamente nada de ningún modo de pensar. Esto es lo que se está diciendo sobre todo desde fines de los años 70, comienzos de los 80, se puso muy de moda este pensamiento postmodernista. Ya estaríamos fuera de ese paradigma al que le dedicamos un tiempo en este video, del liberalismo, del individuo, del Estado como fruto de un consenso. Todo eso estaría en franco derrumbamiento, y ni que hablemos de los pensamientos utopistas y transformadores de la sociedad al modo del socialismo o del comunismo. Todo eso habría perdido muchísimo vigor y son modos de pensar en retroceso. Lo que queda es una especie de desencantado individualismo donde cada uno busca consumir y pasar la vida de la mejor manera que puede. Una especie de epicureísmo resignado con sensación de fin de siglo, ¿no? Sería esto más o menos el posmodernismo. No habría una verdad absoluta, no habría una base común para discutir nada, ningún modo de pensamiento tendría, entre comillas, derechos de apelar a los demás buscando una credibilidad absoluta. Eso es más o menos el pensamiento del posmodernismo, y también hay un ataque muy fuerte a la razón como ese terreno neutro desde el que se podrían dirimir todas las cuestiones que afectan al ser humano, sea en el plano social, económico, sea en el plano político, en el plano psicológico, desde cualquier punto de vista no existiría un terreno neutral en la razón humana para solucionar ninguno de los grandes problemas, sino que todo daría lugar a paradojas y a una especie de resignación, de que, bueno, sencillamente hay una pluralidad de discursos para explicar las cosas y ninguno puede decir que tiene absolutamente la razón final. ¿Qué se le puede responder a los que piensan así? Sencillamente que hay muchas verdades que no podemos ignorar, que hay realidades, y las realidades, si las ignoramos resueltamente, nos van a venir a cobrar un precio a fin de mes. No podemos ignorar, por ejemplo, que un día nos vamos a morir. No podemos ignorar que un día vamos a rendir cuentas. No podemos ignorar que todos tenemos conciencia de haber hecho las cosas mal, conciencia de pecado. Es una conciencia universal. Otra vez volvemos a decir, sobre todo en el radio de acción del cristianismo y de la proclamación de la fe de Jesús, hay una conciencia universal de haber pecado y de no haber hecho las cosas según Dios. Y esto es algo innegable. Alguno te lo puede discutir, ponerte sobre la mesa alguna de estas teorías extrañas, pero la idea es que todos sabemos positivamente que hay una ley que reconocemos como buena y que la hemos infringido a voluntad. Esto es un hecho universal. No se puede discutir. Así que existe el mal absoluto, existen cosas que están indiscutiblemente mal, por más que se les pongan nombres bonitos, por más que se lo resemantice y se lo bautice de una manera que quede bien, ¿no? Como hacían los nazis a mediados del siglo XX, que ponían nombres lindos a cosas que eran absolutamente abominables y que hoy en día todos masivamente en el mundo repudiamos como perversidades de todo tipo, desde todo punto de vista. Entonces los nombres se pueden cambiar, las ideologías pueden reinterpretar algo tratando de disfrazarlo como bueno, pero universalmente se sabe que algunas cosas no pueden ser dadas por buenas, tienen que ser malas, tienen que ser el mal absoluto para el ser humano, y así son reconocidas por todos. Siguiente mención para lo que yo llamo las filosofías interesantes. Son más bien como si fueran objetos de un culto personal, de tipo cultural o de consumo, digamos así, literario. Podemos enumerar ahí a distintos autores de distintas clases. Estamos en la corriente más irracional, así que ahí podés incluir la autoayuda, los más psicologizantes, Schopenhauer, Nietzsche, Walter Benjamin, Heidegger, Jean-Paul Sartre. Bueno, son pensamientos que no tienen un fundamento racional, sino que se basan en determinadas percepciones, intuiciones, actitudes ante la vida, o así como tipo revelaciones incluso. Hay un componente hasta profético en muchas de las observaciones que hicieron estos personajes, y ni que hablemos de la perspectiva de vida que nos dan, que a veces son bastante particulares, bastante sui generis.
Lo importante de estos pensadores y de estas figuras que yo llamo interesantes del pensamiento filosófico o espiritual es que las personas muchas veces perciben que hay cosas que no cuadran, que no cierran y que no están bien en lo que ellos expusieron, pero a la vez hay una decidida vocación a defenderlos a costa de lo que sea. Es como una especie de incondicionalidad, como el efecto del carisma que está tan estudiado por la psicología, ¿no? Que veo que está mal, veo que no me cierra, pero es un encanto de persona. No puedo dejar de leer sus libros, lo leo todo el tiempo, me sé de memoria algunos de sus fragmentos. Y eso que, bueno, hay un poco de morbo de por medio porque no comparto todo lo que dice y reconozco que mucho de lo que dice está decididamente mal. Es el modo de razonar de un enamorado. Es el modo de razonar de los religiosos de todo tipo. Así que son modos de pensar muy peligrosos que influyen en las personas desde lo afectivo y que han preparado el camino a muchas actitudes terroríficas e irracionales del pasado, como el nazismo, hablamos de Heidegger, y algunas actitudes abominables que se están viendo hoy en día en nuestras sociedades fueron posibilitadas por el componente afectivo que generan estas figuras en nuestro tiempo también. Así que nadie está exento de la figura de estos personajes. Se los repudia conscientemente, pero siguen influyendo subterráneamente desde lo afectivo. El resultado de la sociedad que tenemos ahora, tristemente. El psicoanálisis es otra tendencia que tiene muchísima fuerza, ya ha ido perdiendo predicamento en Europa, pero en Latinoamérica, en especial en mi querida Argentina, sigue teniendo una fuerza enorme. Es el pueblo de la gente psicoanalizada masivamente. Hace poco un jugador de fútbol de la selección salió a admitir que hacía terapia normalmente para enfrentar sus fantasmas en el terreno deportivo. Hay muchas tendencias de psicología, pero el psicoanálisis sigue siendo una muy fuerte en nuestro tiempo también, por lo menos ahora ya me centro más en la Argentina. Antes eran Estados Unidos y Argentina las dos patrias más vigentes del psicoanálisis. Ahora temo que Argentina está siendo el centro mundial de los que creen, pero así como creemos los cristianos en la revelación infalible, inerrante de Dios en la Biblia, así creen ellos en las obras y en algunas teorías de Freud, como ser el complejo de Edipo y esta clase de pensamientos que siguen inspirando incluso arte y muchas producciones culturales en el mundo. Lo que ellos dicen es que la conciencia no es lo que determina nuestra actuación en el mundo, ni nuestra conciencia, ni nuestra moral, ni nuestra razón, sino que hay impulsos, está lo pulsional, están esas fuerzas que estaban en Schopenhauer, que estaban en Nietzsche, que estaban en Kierkegaard, toda esa angustia, ese deseo, esa pulsión, ese trip, todo eso está por debajo de nosotros, llevándonos a una determinada manera de actuar. Y que todo lo que nosotros le oponemos a ese impulso termina contragolpeándonos por un lado que nosotros no nos esperamos en nuestra conciencia vigilante y racional. Así que sería como vano tratar de oponerle algún obstáculo a lo irracional porque nos golpearía, de alguna manera nos atacaría también. ¿Qué decirle a este pensamiento que nosotros somos responsables de lo que hacemos más allá de los impulsos o deseos que sintamos en nuestro interior? Y que vamos a rendir cuentas por lo que hayamos hecho, sea que nos sintamos muy empujados por alguna corriente afectiva o sentimental o emocional, o sea que nos sintamos poco determinados a eso. No son los traumas, no son nuestros deseos, no son nuestros dolores, no es nuestra angustia lo que va a determinar cómo Dios nos va a juzgar, sino si nosotros lo hicimos de manera consciente y voluntaria. Es eso lo que determina el valor de una acción. Y no nos exime de responsabilidades delante de Dios el sentirnos determinados a nada. Nuestros traumas, nuestros dolores, nuestros deseos no son lo fundamental. Lo fundamental es nuestra conciencia y nuestra libertad. Y el problema del ser humano no son los traumas, ni las represiones, ni los contragolpes de los deseos subterráneos, sino el pecado, por el que no nos rendimos ante Dios. Nuestro no haberle dado el control de nuestra vida al Señor, eso es lo que produce en nosotros también el pecado. El pecado es una causa y es una consecuencia también. No tener en cuenta a Dios genera que seamos almas impías, personas carnales, personas que toman decisiones de tipo animal, decisiones incluso infraanimales como las que estamos viendo transformadas hasta en políticas,
Cosas que una tigresa no haría con sus cachorros, las hacen algunas mujeres humanas con sus respectivos cachorros. Todo eso ocurre por decisiones malas de los seres humanos y por no poner en primer lugar a Dios, sino ponerse a sí mismos y a sus deseos en primer lugar. Todo eso que aconsejaba el psicoanálisis ahora se está llevando a efecto. Lo curioso es que el psicoanálisis surgió cuando en la época victoriana la gente se sometía a un modo de vida lindante con el puritanismo. Y ahora tenemos gente que va a los consultorios psicológicos diciendo: doctor, ayúdeme, no puedo parar de hacer todo lo que deseo, soy un desastre, no puedo ordenar mi vida, estoy atomizado, ya no soy yo, sino que son esos deseos que emergen y me llevan a hacer cualquier cosa y a destruir todo lo que vengo haciendo y vengo construyendo durante toda mi vida. Una sociedad cambiada, un hombre que se ha tomado en serio el discurso del psicoanálisis y el resultado es la destrucción del individuo. Sin olvidar que también hay pensamientos religiosos puros y duros como catolicismo, mormonismo, testigos de Jehová, pensamientos orientales, veganismo, vegetarismo, diversos tipos de animismo, defensas de creencias ancestrales, pueblos autóctonos y todo eso que también está avanzando muchísimo. No olvidemos que estamos ante la generación centennial que no se avergüenza de una búsqueda espiritual explícita. Con la caída de estos pensamientos que primero enumeramos, los racionalistas, cientificistas y todo eso, está apareciendo un nuevo tipo de persona que no se avergüenza de tener una búsqueda espiritual. Eso es algo a notar para los cristianos hoy en día. Digo, en general estamos pensando en cómo refutar pensamientos que no se sujetan a lo que dice la palabra de Dios, pero a veces no notamos que hay personas hambrientas y sedientas de relacionarse con Dios de verdad. Ese es un punto a tener en cuenta también. Pensamos en estrategias defensivas y en una apologética que va espada con espada, ¿no? Cuando viene un argumento, tiro un contraargumento, una refutación y detecto un sofisma y me meto en una trinchera donde no me va a mover nadie. Y hay gente del otro lado necesitada, gente que a veces incluso manifiesta sus necesidades espirituales. A prestar atención a eso también y que el Espíritu nos ilumine para tener en cuenta ese tipo de necesidades y acudir a ellas con el único que da alimento y agua de vida eterna, que es Jesús. Es el único que puede cambiar los corazones y salvar las vidas y dar la respuesta que todos necesitan. Una respuesta sobrenatural, no meramente argumentativa tampoco. No una logomaquia y una lucha permanente de conceptos, sino palabra de salvación y de transformación. Así que a tener en cuenta que a veces viene gente con experiencias de vida, con dolores, que vienen quizá lastimados por vivencias con religiones que no son según Dios, o incluso gente que profesa tener ideas correctas pero que tuvieron actitudes inmorales, o que vienen de familias donde se hizo abuso de algo así como una religiosidad cristiana. Todas estas cosas también están, y hay que tener un cuidado extremo y pedirle a Dios discernimiento y sabiduría. Desde hoy lo vengo diciendo, creo que es la clave. No se trata de una caja de fórmulas mágicas para enfrentar y refutar pensamientos que se levantan contra Dios. Hay detrás también una guerra espiritual. Mencionamos el factor ideológico, mencionamos lo psicológico, pero no olvidemos lo espiritual. Satanás está en una guerra por el dominio de las mentes, dice esto la Escritura en el Nuevo Testamento, lo dice explícitamente. Y no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, poderes, líderes satánicos en los lugares celestes. Entonces, a ser pillos también en cuanto a eso y a saber que nuestra arma capital es el Espíritu Santo, que es el único que trae convicción de pecado, justicia y de juicio. Nosotros vamos a ir con la palabra, sí vamos a ir con la palabra, pero tenemos que contar con el aliado de hierro en todo esto, que es el Espíritu Santo, que les va a hablar a los corazones y los va a rendir ante el señorío del único que se lo merece, el Señor Jesús. Así que comprensión, estar atentos, escuchar lo que dice el Espíritu Santo, no ir, como decimos a veces, al choque, según lo que te diga el Espíritu. Puede que sí tengas que ir al choque, puede que tengas que hablarle de otra cosa. Puede que el Espíritu te sople que hay un problema moral detrás de un supuesto argumento de tipo así meramente intelectual o filosófico o religioso. Puede que Dios te diga, no, su problema pasa por este punto de su conducta personal o por esta vivencia que tuvo en el pasado. Así que a tener en cuenta el
trasfondo biográfico muchas veces de muchas de las personas que abrazan determinadas ideas. Personas que abrazan la ideología de género porque tuvieron un padre ausente o maltratador, o algún profesor o alguna figura que ejerció cierto tipo de violencia sobre la persona de la que estamos hablando, o algún novio que tuvo una mala actitud, o que abandonó, o que engañó. Entonces hay muchas veces, como decimos, heridas, llagas que determinan modos de pensar y escudos y barreras que tienen una mera apariencia ideológica o filosófica. Después vas a encontrar incoherencias en los que te van a levantar objeciones cuando les prediques el Evangelio, seguro. Te las van a tirar como si fueran dardos desesperados, sin ningún tipo de conexión entre un argumento y otro. Vas a encontrar argumentos evolucionistas, argumentos anticientificistas, argumentos relativistas, argumentos psicológicos o freudianos, y resulta que todos estos modos de pensar no están para nada de acuerdo entre sí. De pronto va a salir que nosotros amparamos supuestamente la injusticia social porque mandamos sujetarnos a las autoridades políticas y pagar los impuestos y todo eso. Vas a encontrarte mucha incoherencia porque te van a atacar desde todos lados, pero lo importante es que campee y venza sobre todo lo que les digas. La comprensión, dijimos, la empatía, y el gran concepto que debe guiar todo esto y el gran impulso y motivación tiene que ser siempre el amor. Si vos amás, vas a cuidar, vas a separar persona y argumento, vas a saber cuándo hablar, cuándo callar, qué decirle, qué respuesta darle, cómo redirigir constantemente a la persona hacia el Señor Jesús. De qué manera hacerlo, con qué cuidado, con qué tono de voz hacerlo. A veces por escrito se pierde, pero en persona vas a ver que el tono de voz es clave y el saber escuchar también a la otra persona. No un diálogo interreligioso, ni un ecumenismo, ni un todas las posturas tienen algo de verdadero, ni todo depende del color de cristal con que se mire, pero sí una escucha atenta de lo que la persona te diga y una escucha también guiada por el Espíritu Santo. Hay una respuesta a todos los problemas del hombre, a los problemas clave, a los problemas importantes que guían y que incluso dramatizan nuestro paso por esta tierra. Esa respuesta que Dios dio a los seres humanos es Jesucristo. Él es el único que provee salvación y lo hace a través del regalo de la vida eterna mediante la fe. Así que a eso debe dirigirse toda nuestra argumentación y en todo momento debemos tenerlo presente y de ninguna manera responder a argumentos humanos con otros argumentos humanos, ni mucho menos polemizar contra los marxistas con argumentos de Adam Smith, ni con argumentos de Carlos Marx a los que piensen como Adam Smith. De ninguna manera. Simplemente responder con la Biblia, con la verdad de Dios y con Jesucristo, que es la respuesta suprema dada por Dios a los seres humanos. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestro próximo video.